Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy preparamos un delicioso brownie de chocolate con nueces tostadas. La receta es súper fácil, rápida y el brownie resulta buenísimo. Las nueces tostadas le dan un toque exquisito al brownie. Además podemos preparar esta receta sin pesar los ingredientes. Podemos medirlos con la ayuda de una taza y una cuchara. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. A continuación os dejo aquí en la imagen escritos los ingredientes necesarios para este delicioso brownie. También en la descripción de este vídeo os voy a dejar el enlace a la receta escrita paso a paso. Empezamos primero con las nueces, que las vamos a cortar con la ayuda del cuchillo. Así han quedado las nueces cortadas. Ahora ponemos una sartén al fuego y añadimos un poquito de mantequilla, como una nuez de grande. Añadimos también unas gotitas de aceite para que la mantequilla no se queme. Removemos con una espátula hasta que la mantequilla está totalmente derretida. Después añadimos las nueces que hemos picado antes y las vamos a freír durante 3-4 minutos a fuego moderado, removiendo con la espátula para que se hagan bien por todas las partes. Cuando hayan pasado 2 minutos de tostar las nueces, añadimos también la cucharada de azúcar. Removemos continuamente para que el azúcar se derrita y así se va a pegar de las nueces y le va a dar un toque crujiente súper delicioso. Cuando las nueces ya están tostadas y tienen un bonito color marrón, las sacamos en un plato y las dejamos que se enfríen. Os voy a acercar un poquito la imagen para que veáis qué pinta más rica tiene estas nueces tostadas. Le va a dar un toque espectacular a nuestro brownie. A continuación cortamos también el chocolate, igual con el cuchillo. Podéis utilizar también un chocolate especial para fundir que viene como gotitas de chocolate. Yo he tenido esa tableta de chocolate que la voy a cortar con el cuchillo en trozos irregulares. Cortamos también la mantequilla en trozos más pequeños, de esta forma se va a derretir mucho más rápido. Ahora en un bol grande añadimos la mantequilla y también el chocolate cortado. Tenemos que derretir estos dos ingredientes. Podemos hacerlo de dos maneras, al baño María o también en el microondas. Si vamos a introducir el bol con chocolate y mantequilla en el microondas, tenemos que dejarlo 30 segundos, sacarlo, remover un poquito los dos ingredientes y luego introducir otra vez el recipiente. Así evitaremos que el chocolate se nos queme. Yo he introducido el bol en el microondas 2 veces para 30 segundos cada vez. La segunda vez cuando lo he sacado, he mezclado muy bien con la espátula porque la mantequilla estaba bastante caliente para ayudar que el chocolate se funde más rápido. Y así queda la mezcla de mantequilla con chocolate al final. Tenemos que dejarla que enfríe por lo menos 10 minutos antes de utilizarla. A continuación, en un bol grande ponemos los 4 huevos, añadimos también la pizca de sal y batimos con las varillas hasta que obtengamos una mezcla homogénea. Luego añadimos el azúcar. Yo he utilizado un azúcar mascabado, pero también podéis utilizar el azúcar blanco normal o un azúcar moreno. Batimos muy bien con las varillas hasta que el azúcar esté bien incorporado con los huevos. Añadimos también aromas al gusto. Yo he puesto solamente esencia de vainilla. Y luego empezamos a añadir de la mezcla de chocolate con mantequilla. La añadimos poco a poco mientras que vamos batiendo con las varillas. Sobre esta mezcla añadimos ahora la harina tamizada y también una cucharadita de polvo para hornear. El polvo para hornear es opcional. Yo que quería darle un poquito más de ternura y esponjosidad al brownie, pero si no queréis añadirlo, sin ningún problema podéis saltar este ingrediente. Removemos muy bien con las varillas hasta que la harina y el polvo para hornear estén bien incorporados.
Y ahora es el momento de añadir también las nueces tostadas, pero antes las tenemos que deshacer un poquito con la mano porque se han quedado pegadas del azúcar. Pero no os preocupéis porque están muy crujientes y muy tiernas. Añadimos las nueces sobre la mezcla y removemos un poco más para que se incorporen. Ponemos la mezcla de nuestro brownie en un molde que lo hemos forrado antes con un papel de horno. Si no tenéis, podéis untar el molde con un poco de mantequilla y espolvorear un poco de harina por encima. El horno se tiene que precalentar a 180 grados centígrados, 356 grados Fahrenheit, con calor arriba y abajo. Las dimensiones de mi molde son de 20 centímetros por 20. Pasamos bien la espátula por encima de la mezcla para dejarla uniforme. Horneamos el brownie durante 25-30 minutos aproximadamente. A los 25 minutos podéis hacerle la prueba con un palillo. Si este sale limpio, significa que el brownie ya está listo. Y cuando hemos sacado el brownie del horno, lo dejamos unos 5 minutos dentro del molde y luego podemos sacarlo junto con el papel de horno y dejarlo sobre una rejilla para que se enfríe por completo. Y cuando el brownie ya está frío, podemos cortarlo en la forma deseada. Yo lo he cortado en cuadrados. No olvidéis de dejarle un me gusta a este video y también podéis compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales. Seguro que a alguien le va a ser muy útil. Y para servir este delicioso brownie yo le he puesto por encima un sirope de caramelo, pero también podéis ponerle un poquito de nata montada o unas bolitas de helado. Resulta delicioso de todas formas. Y si no queréis ponerle nada por encima ni acompañado, consumirlo directamente tal cual. Os digo, tiene un sabor exquisito. El brownie está muy tierno, tiene un sabor buenísimo y además las nueces tostadas de esta manera le da un toque espectacular. Bueno amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado este delicioso brownie de chocolate con nueces crujientes. Y si es así, no olvidéis de darle al dedito para arriba, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me podéis seguir también en las redes sociales. Os voy a dejar los enlaces en la descripción de este vídeo, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de recetas. Entrad porque allí tenéis una gran variedad de recetas escritas. Gracias a todos por vuestra visita, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.